Con 7.5 gramos de pasta rosa muy bajito, hacemos nuestra bolita apretadita y vamos a comenzar a una gotita gorda de 3,5 centímetros de alto. Comenzamos a aplanar cuidando que quede la forma de la gota. De arriba hacia abajo, a los 2 centímetros, comenzamos a hacer presión hacia los lados para ponerlo un poco recto. De la parte de abajo hacia arriba, a los 2 centímetros, vamos a empezar a meter la pasta para hacer más pequeño. Y así van a sobresalir los pómulos. Como puedes observar, de la parte de arriba nos queda bien redondito. De arriba hacia abajo, a los 2 centímetros, va a salir el pómulo que esté bien marcado y mide casi 1 centímetro. Después, hacia abajo, 1 centímetro, nos queda la parte de la barbilla. Con un acocador de 1 centímetro, fíjate bien, donde está el pómulo, voy a empezar a marcar con movimiento de arriba hacia abajo la parte del ojo. Aquí le puse 2 marquitas, fíjate, a los 2 centímetros bajo y pongo este puntito al centímetro en la misma dirección, pongo el otro puntito y los uno. Ahí voy a poner mi acocador. Y ahora el movimiento va a ser hacia los lados, no hacia arriba, hacia los lados, para que este ojo esté un poco más pequeño. Con la ayuda de mi pincel de goma empiezo a marcarlo y también me ayudo con el hisopo y un poco de agua alisando los bordes. Con 5 gramos de pasta, igual del que utilizamos para su carita, hacemos nuestra bolita bien apretadita, después hacemos una gotita gorda que nos queda de 2,5 centímetros de alto. Ahora, de la parte más ancha, que es la que va a quedar abajo, vamos a empezar a jalar la pasta para empezar a sacar aquí un piquito hacia arriba que nos quede en forma de L, para que sea el tabique de la nariz. Lo acomodamos, vamos a poner un poco de pegamento y ahora sí vamos a comenzar a difuminar, respetando la figura hacia arriba, pero empezando a difuminar lo que es la base y extendiendo la pasta hacia todos lados, principalmente para los pómulos, hacia la parte de la barbilla, pero procurando que no pierda la redondez de la parte de arriba de la trompita. Con un hisopo y un poco de agua voy a empezar a ayudarme a difuminar y también a marcar el espacio donde están los ojitos. La pasta que sobresale allá en los ojos voy a redondear y la voy a llevar hacia la parte de abajo del ojo.
Hay que observar bien cómo la punta de la trompita nos queda súper redonda y extendimos toda la pasta hacia todos los lados. Con una bolita de medio centímetro la vamos a poner en los pómulos, una de cada lado, y vamos a comenzar a difuminar. Primero ponemos un poco de agua para que sea más fácil difuminar la pasta y jalarla, que los pómulos nos queden bien redonditos y bien marcados. Con un exacto, con alguna otra herramienta te puedes ayudar. De la barbilla hacia arriba vamos a 1 centímetro y en la parte de en medio ponemos esta rayita. Ahora con el exacto empiezo a marcar más la boquita haciendo presión hacia abajo para abrir. La hago un poquito más grande dando curvita hacia los lados. Si te fijas, introduzco bien lo que es el exacto para abrir la boquita. Ahora en la parte de en medio hago una línea un poquito más pequeña de medio centímetro. Hay que marcar bien y abrir bien la boquita. Volvemos a marcar. Ahora de la parte de arriba para realizar la nariz vamos a hacer 2 líneas en forma diagonal o nos va a quedar como una V. Ahora con mi dedo voy a empezar a hacer presión hacia abajo y un poquito hacia los lados para marcar este labio de arriba y que la nariz quede un poquito más sobresalida que este espacio. Aquí a los lados voy a empezar a hacer presión hacia adentro para marcar más el tabique. Fíjate bien, lo estoy haciendo de poco a poquito. En esta parte sigo haciendo presión hacia adentro y aquí en el labio de abajo hago presión hacia abajo para marcar más este labio. Observa cómo está la parte de la boquita y aquí donde hice presión en el tabique, si ves esa curvita, ahí donde estoy haciendo presión. Ahora con el acocador, aquí abajo en la parte de la barbilla, voy a empezar a hacer presión hacia adentro, marcando en todo esto alrededor como una especie de línea, pero es para llevar la pasta hacia arriba y que tenga más volumen en su papada. Mira cómo se ve aquí de ladito lo que es la papada más marcada. Vamos a poner un poco de pegamento y un poquitito de agua también en la parte de atrás. Lo vamos a pasar a la taza y si te fijas lo estoy acomodando la cabecita un poquito de lado. Hay que hacer presión hacia abajo por todos lados, pero cuidando de no deformar la formita de la cara. Con una bolita de pasta blanca la vamos a introducir aquí en el huequetito y vamos a comenzar a hacer presión hacia abajo para cubrir todo. Esta no tiene que sobresalir, tiene que quedar al ras.
Ahora con el pincel de goma vamos a hacer aquí una marquita, una especie de U en este párpado y con la ayuda del hisopo y un poquitito de agua voy a empezar a hundir y a marcar lo que es la parte del párpado. Vamos a hacer un barrilito de pasta negra lo más delgaditito que puedan y vamos a comenzar a ponerlo aquí alrededor de lo que es de ambos ojos. Con matizador color naranja vamos a retocar la parte de los párpados. Vamos a sombrear también lo que es la parte de la naricita, la boquita. Marcamos a lo que es la parte de abajo de lo que es el labio, aquí el cuellito. Matizamos aquí a un ladito de la nariz para que se marque más esa línea del tabique. Con un palillito de dientes o con alguna otra herramienta que tenga una puntita fina, vamos a comenzar a poner un poco de pegamento. Y vamos a poner unos barrilitos un poquito más chiquitos de medio centímetro para que sean sus pestañitas. Y vamos ahí a empezar a acomodarlas. Con un acocador y pintura acrílica negra vamos a poner nuestra bolita de base. Hay que esperar que seque. Con una bolita pequeñita de pasta color del mismo del rostro, vamos a empezar a hacer un barrilito delgadito. Vamos a poner pegamento para empezar a diseñarle lo que son sus cejas. Hacemos el mismo procedimiento para la otra ceja. Con la ayuda del Exacto vamos a comenzar a hacer unas líneas, a marcar muchas líneas
haciendo movimiento rápido y jalando un poquito la pasta para que se vea como simulando el pelito de la ceja. Con el acocador y con pintura verde vamos a ponerle su bolita. Recuerda de no tapar la bolita de abajo de pasta negra para que se le vea el filito negro. Con un pincel delgadito vamos a comenzar a hacer líneas bastante delgaditas y con mucho cuidado para marcar las cejas. Con pasta color blanca vamos a empezar a hacer bolitas de diferentes tamaños y a ponerlas aquí en lo que es la parte de su cabecita. Vamos a ponerle más volumen en lo que es la parte de aquí arriba para que tenga un copete bastante marcado. Con el acocador voy a empezar a hacer presión hacia abajo, dándole más textura a estas bolitas
y en donde se ven las uniones de las bolitas, ahí voy a hacer más presión para hacer más irregular, que no se vea como una bolita como tal, sino que sea algo como pues deformar la forma redonda. Si te fijas, aquí en la parte de arriba tiene mucho más volumen. Con 5 gramos de pasta blanca hacemos una gotita larga. Esta nos va a quedar de 4 centímetros y la vamos a colocar aquí en este lado de lo que es el pómulo, hacia abajo. La parte más regordeta va en lo que es la parte de la papada. Hacemos presión hacia abajo, acomodándola. Con el acocador vamos a comenzar a hacer presión hacia abajo para hacer más irregular esta parte de la pasta o de este pelaje. Esto lo hacemos para que a la hora que le pongamos todas las bolitas, pues queden de diferente tamaño. Ahora vamos a comenzar a ponerle las bolitas de diferente tamaño en toda esta área. Comenzamos con el acocador para que en las uniones hacer presión hacia abajo y quede de una forma más irregular. Para el otro lado también vamos a utilizar 5 gramos de pasta blanca. Hacemos nuestra bolita apretadita, después vamos a hacer nuestra gotita y de la puntita, esta gotita la vamos a hacer un poquito más delgadita, no mucho, y comenzamos a ponerla aquí de lado y a hacer presión hacia abajo para alcanzar a darle toda la vueltita aquí hasta la barbilla. Ahora con el acocador empezamos a hacer presión solo aquí hasta donde está el pómulo. En la parte de abajo no vamos a hacer presión porque quiero que quede ligeramente más arriba esta parte del pelaje. Comenzamos con el mismo procedimiento a poner bolitas de pasta de diferentes tamaños, unas más grandecitas, otras medianas, otras más pequeñitas, pues para darle movimiento.
Igual con el acocador, vamos haciendo presión hacia abajo en diferentes sentidos y en las uniones para deformar un poco la forma redondita de todas las bolitas. Ahora en su ojito con la pintura acrílica negra vamos a poner su bolita en la parte de en medio. Con pintura acrílica blanca le ponemos su puntito de luz. Ahora con 15 gramos de pasta color amarillo bajito, vamos a comenzar a hacer nuestra bolita. Después vamos a hacer una gotita larga. Esta nos va a quedar de 6 centímetros de largo. Vamos a medir y aquí vamos a doblar de la parte de en medio, hacerle una curva. Vamos a hacer poquita presión hacia abajo para extender lo que es la pasta de la parte de abajo y la vamos a acomodar aquí en su cuellito, si te fijas, en forma diagonal, siguiendo lo que es pues la cabeza. Este va a ser el cuerpo y la parte de la curva que está hacia afuera, pues es la parte de la espalda que está haciendo pues mucha curva, valga la redundancia, porque el cuerpo está hacia atrás, porque acuérdate como viene la imagen, está sosteniendo los libros que son muy pesados y está haciendo el esfuerzo con el cuerpo hacia atrás. Hay que llevar la pasta de la parte de abajo hasta la orilla. Ahí está, la pasta está hacia la orilla y con bastante curva en lo que es la espalda. Ahora seguimos trabajando con el mismo tono de la pasta y vamos a hacer una tortillita. Aquí son 15 gramos igual. Vamos a hacer nuestra tortillita bien aplastadita que nos quede delgadita. Aquí voy a sostener un poco mi taza para que vean, para que se vea mejor. Ahora vamos a medir y vamos a empezar a hacer estos dobleces hacia afuera y hacia adentro para hacer unos pliegues de lo que va a ser el vestido. Medimos, extendemos ahí un poco para saber cómo va a estar el acomodo. Hago presión aquí en la parte de arriba, junto los pliegues y con alguna herramienta, un exacto, una regla, voy a cortar. Mido otra vez, extiendo los pliegues y de la parte de abajo me ayudo con unas tijeras. Voy a empezar a hacer el corte para que el vestido quede al ras de la taza. Aquí ya me quedó a la medida. Voy a quitarlo por un momentito, voy a despegar lo que es la parte del cuerpo, le voy a poner un poco de pegamento y haciendo presión hacia arriba para que quede bien pegado a la taza y bien pegado a lo que es la parte de la cabecita. Ahora también aquí en la parte de en medio pongo un poco de pegamento, acomodo y marco bien los pliegues de la falda y de la parte de arriba voy a comenzar a difuminar la unión.
Voy a cortar de nuevo para que quede al ras. Que nos queden bien marcaditos los pliegues del vestido. Con pintura acrílica vamos a comenzar a hacer unas hojitas. Es como la hojita de la plantita de la Nochebuena. No tienen ningún orden. Es de color rojo y color verde. Y aquí para poner las hojitas me esperé como unos 10 minutitos a que secara más el vestido para poderle poner las hojas. $1.65 de pasta color azul. Vamos a comenzar a aplanarla. El barrilito nos mide 3 centímetros. Vamos a dejarla lo más delgadito que puedan. Ahora esta lo vamos a colocar aquí de lado, encima del vestidito, para comenzar a hacer lo que es la parte del saquito que lleva el personaje. Si te fijas, estoy haciendo bastante presión aquí al lado de donde está la espalda. Voy a cortar el excedente y ahí queda la parte del saquito. Aliso lo que es el corte y lo meto bien en lo que es el vestido, y de la parte de abajo empiezo a levantar un poco. Quité la parte del saco para ponerle un poco de pegamento y volverlo a acomodar. Levanto un poquito aquí en esta parte de abajo, haciendo una pequeña arruga o un pequeño doblez aquí. Si te fijas, queda como con una ondita. 1.65 gramos igual de pasta azul. Hacemos nuestro barrilito, medimos de qué largo lo necesitamos y comenzamos a aplanar del mismo grosor que la otra parte del saquito. Lo llevamos hacia la parte de arriba. Vamos a cortar aquí un poco en forma redondita para que poderlo meter bien lo que es aquí debajo de la cabecita. Acomodamos. Voy a hacer un poquitito más delgado esta parte para que quede bien metido ahí. Vamos a marcar lo que es la parte de abajo donde vamos a hacer el corte.
Estoy jalando un poquito la pasta para hacerla más larga, que nos quede más o menos a la misma altura de la otra parte del saco. Vuelvo a marcar donde vamos a hacer el corte y ahora sí empezamos a marcar de este lado primero. Cortamos el excedente del otro lado y si te fijas este lado, el saco nos queda más delgadito porque acuérdate que está como con el cuerpo haciéndose hacia atrás. Entonces, esta parte del saco no se le nota mucho. Levantamos ahí un poquitito para hacerle como un poquito de curva como en el otro lado. Ponemos ahí pegamento ya para que no se mueva. Ahora vamos a dejar que repose un poco la pasta y que se vaya secando poco a poco. Por mientras vamos a ir trabajando en otra área de lo que es el personaje. Con 5 gramos de pasta color azul cielo vamos a comenzarla a aplanar. Esta nos tiene que quedar gruesecita, alrededor de unos 4 milímetros. Vamos a empezar a sacar estas líneas de ancho de 1 centímetro y de largo nos va a medir 3 centímetros y medio. Vamos a sacar 5 piezas de esta medida. Con 5 gramos de pasta color azul comenzamos a hacer la tortillita delgadita y vamos a sacar rectángulos. De ancho nos queda de 3 centímetros y medio y de alto de 4 centímetros. De estos vamos a sacar 10 piezas. Ahora con la otra parte que habíamos hecho primero las vamos a unir y vamos a difuminar la línea. Si te fijas, esta parte, la primera parte nos tiene que quedar bien paradita. Ahora con pasta blanca vamos a comenzar a hacer unos rectangulitos y este nos va a quedar más chico que del tamaño de la parte azul. Aquí vamos a ir midiendo poco a poco para estar cortando el excedente y que nos quede más pequeño. Estas van a ser las carpetas que va a estar cargando el personaje. Ahí está, ahí nos quedó más pequeño que el rectangulito color azul. Y ahora vamos a sacar 5 piezas de esta pasta blanca. Si te fijas, nos queda bastante gruesecito porque estas van a simular las hojas de las carpetas. Vamos a empezar a marcarle unas líneas para que se vean que tiene bastantes hojitas. Es el efecto de como del libro que tiene las hojas, ¿no? Comenzamos a sacar lo que es el rectangulito de la parte de arriba, que este va más delgadito y lo vamos a pegar a la parte de arriba, difuminando ahí la unión donde está la parte de la pasta. Aquí difuminamos un poquito lo que es esta unión, la línea. Me ayudo con un poquito de agua. Ahora fíjate que aquí en la parte de arriba hicimos como una curvita haciendo presión hacia abajo y hicimos 5 carpetitas. Y ahora con pintura acrílica color azul, un azul más oscurito del color de la carpeta,
y vamos a poner aquí un recuadro. A un lado de este rectangulito, con pintura acrílica color plata, vamos a hacer este rectangulito también más pequeñito. Esto lo vamos a hacer en todas las carpetas. Y ahora vamos a escribir nombre a cada uno. Este nombre lo puedes ver en la imagen de referencia que te dejo en la página. Ahora con la pasta blanca la vamos a aplanar lo más delgadito que puedan y vamos a sacar unos rectángulos para simular unas hojas de papel. Dejamos reposar las hojas blancas y las carpetas que acabamos de hacer. Ahora con 2.5 gramos comenzamos a hacer nuestra bolita bien apretadita. Vamos a hacer un barrilito para comenzar a hacer el brazo. Este nos mide 3 centímetros y medio. En uno de los extremos, con nuestro pincel, vamos a empezar a introducirlo y hacer un huequetito y hacerlo bastante amplio, porque si te fijas en la imagen, las mangas las tiene bastantes amplias y están como abiertas cuando le sale el brazo. Aquí le voy a introducir un palillito de madera para hacerle el huequetito por dentro. Después voy a poner un poco de pegamento para acomodar el bracito aquí donde va. Vamos a doblar un poco hacia la parte de arriba, aquí el brazo. Con 2.5 gramos hacemos el otro barrilito para la otra parte del brazo. Lo medimos que nos quede a la misma altura del otro bracito y también vamos a hacer de la parte de en medio hacia arriba un poquito más delgadito para meterlo en este espacio y hacerle el doblez hacia arriba como en forma de L para que los brazos queden hacia arriba. Mismo procedimiento que el otro bracito, con nuestro pincel vamos a empezar a abrir aquí la manga para introducir lo que es el brazo. Con 2.5 gramos de pasta del mismo color que utilizamos para su carita, vamos a hacer nuestro barrilito y de uno de los extremos le hacemos poquita punta y con el exacto hacemos una línea separando un poco lo que es la parte de sus manitas. De la parte de la muñeca hacia atrás medimos 2 centímetros y cortamos el excedente. Otra vez le vamos a poner el palillito que tenía, pero ahora le vamos a cortar un poquitín porque nos queda demasiado largo. Ahí le vamos a introducir lo que es el bracito para que quede con bastante soporte, porque acuérdate que le vamos a poner las carpetas. Acomodamos y que el bracito nos quede hacia arriba. Con pintura acrílica color café
vamos a pintarle lo que es la puntita de los deditos o de las patitas, o no sé cómo llamarlo. ¿Serán pezuñas? Para la otra parte del brazo, pues sería el mismo procedimiento, haciendo el barrilito y en un extremo haciéndolo más picudito. Después con el exacto hacer la separación de sus pezuñas. Introducimos el palillito de madera para que tenga soporte y ponemos el bracito. Ahora vamos a medir y después vamos a cortar el excedente. Este también va a estar haciendo el movimiento de las pezuñitas hacia arriba para sostener las carpetas. Ahora vamos a medir la carpeta, si nos quedó ahí al tamañito, nos quedó perfecto. Ahí está, acomodamos un poquitín. Marcamos el movimiento de los bracitos hacia arriba. Le vamos a poner pegamento. Le vamos a poner pegamento donde tenga el contacto con la piel del personaje, pues para que quede bien adherido y que no se caiga. Le acomodamos bien los bracitos, le ponemos ahí pegamento y vamos a sostener un poquito mientras seca. Mientras está secando la carpetita que acabamos de poner, vamos a realizar lo que son los lentes. Con un barrilito de un poquito del grosor de menos de medio centímetro, comenzamos a hacer esta forma, una especie de U con piquito en uno de los extremos. Si te fijas de ancho, nos miden 2 centímetros y hay que procurar que nos queden del mismo tamañito. Después vamos a hacer presión hacia abajo para que queden aplanaditos. No necesitamos que nos queden redondos de la parte de arriba, que nos queden aplastaditos un poquito. Aquí medimos y del tamaño nos quedó perfecto. Ahí está, no tapan el ojito, se le alcanza a ver la pestañita bien. Ahora vamos a trabajar lo que es la parte de en medio, poniéndole un barrilito para hacer la unión del lente. Ponemos el pegamento y vamos a difuminar aquí para que se vea todo parejito. Con pintura acrílica color café indio, que nos quede, aquí le puse bastante agua para que no quede muy oscuro, sino que quede ligeramente transparentoso en alguna de las partes. Ahora con la pintura acrílica negra igual, bien diluida con agüita, le vamos a dar solamente en algunas partes, no en todos lados, para que nos quede este efecto marmoleado de los lentes. Esto lo vamos a hacer por arriba y por abajo. Ya que dejamos secar,
que esté bien seco para no manchar el personaje y que también pues tenga mayor firmeza a la hora de pegarlo y que nos quede ahí paradito. ¿Sí? Ahí ya lo pegamos. Ahora lo vamos a dejar secar un ratito y mientras vamos a ir trabajando en un barrilito para ponerle los palitos o el soporte que llevan los lentes a un lado de las orejitas. El mismo procedimiento de pintarlo. Una vez que esté seco, lo medimos y cortamos al tamañito que necesitamos para poderlo pegar a cada extremo. Que quede bien pegadito a lo que es la parte de la cabecita. Con 2.5 gramos de pasta color blanca hacemos nuestra bolita bien apretadita. Vamos a hacer una gotita que nos quede de 4 centímetros de largo y con el acocador vamos a empezar a hacer presión hacia abajo para hacer este huequetito de en medio. Vamos a medir de cómo lo tenemos que poner sobre el palito del lente. Ahora, vamos a empezar a hacer muchas líneas y que queden bien marcadas por toda la orejita. Vamos a matizar la orejita con el color naranja que utilizamos para matizar su rostro. Ponemos un poco de pegamento aquí de este lado y vamos a acomodar la orejita, también poniéndole un poco de pegamento. Hacemos presión y la vamos a poner un poquito levantadita, haciendo curvita aquí al final. Del otro lado, para la orejita, pues va a ser el mismo procedimiento. Vamos a comenzar a matizar con un amarillo ocre a toda la cabecita, todo lo que es el pelaje y las orejitas. Ahorita pues ya sabes, ya lo has visto cómo lo hago en los otros personajes. Le pongo primero bastante por todos lados y luego ya sea con un hisopo con agua o con una toallita húmeda vamos a empezar a limpiar todo el excedente, pero nos va a quedar en todos los relieves que tiene y en todas las uniones este color amarillito, pues que le va a dar como profundidad a todo el pelaje. Ahora vamos a comenzar a poner pegamento
aquí en las carpetas y empezarlas a acomodar. Y pues este sería todo el procedimiento. Con esto terminamos de realizar nuestro personaje. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima clase.